Seguimos en Panorama U Edición Central. Recuerden que en el canal de YouTube de Señal U, allí lo pueden encontrar en la red social de los videos, se suben todos los programas del canal, así que lo pueden ver allí. También en unidiversidad.com.ar se sube toda la programación para que ustedes la puedan volver a ver. Sin duda también uno de los temas de la semana es la crisis migratoria y el tema de los refugiados en Siria. Y tenemos un invitado especial para profundizar sobre este tema aquí en Panorama U Edición Central. Está con nosotros Julio Alejandro Neme, presidente del Club Sirio de la provincia de Mendoza y también analista de Medio Oriente. Julio, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. En primer lugar te pregunto sobre las sensaciones tras estas últimas noticias y la situación de refugiados en Siria. Mira, si bien las últimas noticias para los medios de prensa y para la gente en general hace como una implosión interna, para los que seguimos este tema desde hace muchísimos años, en especial los últimos 4, desde marzo del 2011, donde se iniciaron los que fueron las primeras revueltas árabes, con esto que se denominó Primavera Árabe, y todo lo que ocurrió después, esta concatenación de hechos, básicamente lo que ocurre primero en Túnez, después en Libia, después se va a Egipto, después hace mella en Siria, que es lo que nos ocupa en este momento, ¿no? En Siria, básicamente, empieza una revuelta contra un gobierno que está en la escena política o en la esfera política de Siria desde el año 1966, con Hafez el-Assad, presidente de Siria, hasta en ese momento, en 1966, era ministro de Defensa, y en 1970, con el movimiento de rectificación, toma la primera magistratura, ¿no? Hasta el 2001, lugar que da hecho a la entrada de su hijo Bashar el-Assad, ¿no? En esto, para un poco desentrañar y profundizar un poco el tema Siria, porque si no la gente no entiende, aquí hay dos cuestiones que son puntuales y que son importantes de poder profundizar y contar a la audiencia. En Siria, desde 1963 a esta parte, existe un partido que se llama el Baas. El Baas en Siria significa en árabe resurrección o renacimiento, ¿no? Este Baas, que fue fundado por intelectuales de la talla de Michel Aflaq y Salah Bitar, allá por la década del 40, del 50, que eran sirios básicamente cristianos y que tenían una tendencia socialista y con una clara posición laica, ¿no? Esto hace que el panorama político en la década del 60 cambie sustancialmente con la entrada del Baas al poder, porque va a tener muchísimas diferencias, tanto ideológicas, políticas y religiosas, con la Hermandad Musulmana Siria. La Hermandad Musulmana Siria, que es un gobierno, que es un partido que está en Egipto, que está en Arabia Saudita, que tuvo mucha preponderancia también en Jordania y que también en Siria estaba totalmente en contra de un modelo laicista, un modelo que tuviera como preceptos fundamentales la separación del Estado con la religión, y esto hizo que los enfrentamientos se fueran recrudeciendo a través del tiempo, ¿no? Y esto provocó, de alguna otra forma, una profunda crisis interna política en Siria, que después, en el año 2011, ahora, hace 4 años, se ve realmente agravada de alguna otra manera, ¿no? ¿Se agrava por el Estado Islámico, por la presencia del Estado Islámico en Siria? Mirá, el Estado Islámico es un factor secundario en la escena política de Siria. Yo analizo básicamente las cuestiones tangibles. Lo intangible por ahí me cuesta desentrañar. El Estado Islámico es algo que es un rótulo de los medios de comunicación básicamente hegemónicos,
en el cual nosotros, por lo menos desde nuestra comunidad, colectividad, yo estuve hace 2 semanas en Buenos Aires justamente hablando con muchos refugiados sirios, tanto disidentes como no, y realmente cuentan que estos señores que responden a este Estado Islámico en el cual tienen como una posición política clara crear una especie de califato, volver a las raíces del Islam radical, es contradictorio y paradojal a la vez que muchos de estos integrantes del Estado Islámico sean europeos, ¿no? Que no tienen ninguna vinculación con Medio Oriente, ¿no? Entonces es bastante llamativo, incluso los que financian a este Estado Islámico, que hace 2 años se lo vinculaba mucho con Al-Qaeda o Al-Qaeda, ¿no? Entonces, dicen que es la evolución incluso. ¿Cómo? Dicen que es la evolución el Estado Islámico de lo que era Al-Qaeda en su momento. Claro. Difícil de comprobar, pero... Difícil de comprobar, exactamente. Lo que sí sabemos es que detrás de esta desestabilización de Siria, porque acá tenemos que hablar realmente de una desestabilización a nivel general, la misma que se provocó en Irak en 2003, en marzo del 2003, con la invasión de la OTAN y la desintegración de ese Estado-nación que era Irak. Aquí se ha querido hacer lo mismo, simplemente que Siria, diríamos, en contrapunto de Irak, tiene dos cuestiones que son fundamentales. Básicamente tiene un ejército muy fuerte, muy cohesionado, cosa que el ejército de Saddam Hussein en su momento, si ustedes recuerdan, muchos desertaron, muchísimos, incluso la Guardia Revolucionaria, y básicamente, pese a que no podemos hablar de una democracia total en Siria porque no lo existe, este gobierno tiene un consenso mucho más profundo que existía en Irak. Por eso no cae el gobierno de Siria y por eso va a seguir, y tiene básicamente también la, diríamos, la defensa a ultranza del Estado de Irán, ¿no? Julio, te pregunto, si se puede llegar a hablar, es un tema absolutamente complejo, los refugiados, las embarcaciones que naufragan y el tema de la migración, sobre todo en Europa. Pero si hablamos de soluciones, viene del lado interno de la propia política de Siria, y si hay alguna ayuda desde afuera, ¿quién la tiene que tener? ¿La Unión Europea, la ONU, los países ricos de Europa, Estados Unidos tiene que intervenir? ¿Cómo lo ves? Bien. De hecho, Estados Unidos interviene. Interviene Estados Unidos, interviene Turquía, interviene Qatar, Arabia Saudita, e interviene Israel de manera indirecta porque, diríamos, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el 2012, en febrero del 2012, quisieron aprobar una resolución en la cual se daba vía libre para que Siria fuera, diríamos, con esto de los corredores humanitarios, atacada de la misma manera que fue Libia. Esto fue desechado gracias a la, diríamos, a Rusia, perdón, que votó negativamente de esta intervención militar. Bien, por otro lado, creo que aquí no hay soluciones militares en Siria, no hay soluciones militares, no hay forma que esto se pueda dirimir, ya lo hemos comprobado en 4 o 5 años de batallas que han creado la más grande crisis humanitaria y de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial a esta parte. O sea que el alto comisionado de las Naciones Unidas dice que la crisis en Siria, junto con otros países que también están sufriendo y que están tratando de sus ciudadanos de ir a Europa, ha creado una crisis humanitaria y de refugiados sin precedentes de la Segunda Guerra Mundial. Aquí la solución en Siria es política, nosotros lo venimos planteando, diríamos, desde nuestro pequeño ámbito, de nuestro pequeño seno, diríamos, de la dirigencia local,
que tiene que haber, y ya ha habido, elecciones transparentes y que quizás puedan actuar en la escena política siria otros partidos que todavía siguen proscriptos, ¿no? Al principio de la entrevista marcaste que vos obviamente venís tratando e investigando este tema hace mucho tiempo, sobre todo el tema sirio. Más un análisis a nivel medios de comunicación, se ha puesto en carpeta el tema Siria por este último naufragio de embarcaciones y por la famosa foto del niño fallecido. ¿De alguna manera se le puede sacar rédito o crédito a la situación de Siria para que todo el mundo vea la situación después de lo que pasó? ¿Lo ves positivo de alguna manera? Yo creo que puede ser positivo en tanto y en cuando la agenda de los medios de comunicación, que es de alguna otra manera tan tiránica, no deje de lado el tema Siria la próxima semana, ¿no? Claro. Y justamente siga abordando este tema, porque si bien hoy sale a la luz o a la palestra este incidente, este joven criatura de 3 años y junto con su hermanito, me parece que no tenemos que olvidar la cantidad de niños muertos en Siria, en Irak, en Palestina, a causa de los misiles, del fósforo blanco, del uranio empobrecido, que estamos hablando de millones de niños muertos. Total. Entonces, quizás siempre lo visual tiene un impacto significativo, pero no nos olvidemos que la raíz de este conflicto es un conflicto de intereses imperialistas, de intereses muy fuertes de las grandes potencias que quieren básicamente ocupar Siria como un bastión geoestratégico fundamental en Medio Oriente. Claro. Recordemos, si ustedes ven, las fronteras colindante con Siria es fundamental, y justamente también para sacarle preponderancia a Irán en este asunto, ¿no? Porque si bien Estados Unidos negocia con Irán un acuerdo nuclear como fue el 14 de julio, por otro lado sigue en vías ese proyecto de querer terminar de alguna buena vez con la revolución islámica de 1979 del ayatollah Khomeini. Julio, gracias por la visita, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, la verdad que son temas profundos, complejos, y cuando quieran por ahí seguir desentrañando estas cosas, estamos a disposición. Muchísimas gracias. No, por favor. Estuvo con nosotros Julio Alejandro Neme, presidente del Club Sirio de la provincia de Mendoza y también analista sobre Medio Oriente. Momento de pausa, ya venimos.